Hola a todos y a todas, buenos días. Hoy estoy leyendo los chats por acá, no me voy a salir del libreto. De Puerto Natales nos están saludando, de Puerto Montt. Hoy agradecer la tremenda cobertura que vamos a tener para este seminario web. Ya estamos viciados un poco del webinar, así que seminario web de Economía Circular, una estrategia de reactivación. Felices de poder recibirlo en esta instancia, una jornada que será muy breve, pero que esperamos estar a la altura de las circunstancias de todas las personas. Mira, más de 100 participantes felices de hacer esta actividad y la vamos a seguir haciendo, ¿no es cierto? Mi nombre es Carolina González, soy directora de la Unidad de Innovación Sostenible de Innova Chile y desde hace algún tiempo estamos ya promoviendo el tema de la economía circular, pero también estamos posicionando el tema de la innovación de triple impacto dentro de la empresa como eje estratégico, tanto para el crecimiento económico, pero también para el desarrollo sostenible de nuestro país. En ese sentido, nosotros creemos que la innovación en estos momentos de crisis no se puede hipotecar, ¿no es cierto?, dado que es la ventaja competitiva que nos permite sobrevivir en estos tiempos de incertidumbre, de adversidad, en donde no sabemos para dónde ir, para dónde mirar, sobre todo para todos nuestros emprendedores. Hay un gran abrazo, ojalá que todos estén muy bien, y decirles que a través de la innovación nos podemos reinventar, y no tan solo a través de los recursos, los subsidios que podría entregar Corfo, sino que estamos trabajando fuertemente también en apoyarlos desde el punto de vista de la activación de ecosistemas y del fortalecimiento de capacidades. Y en ese sentido, durante un par de años, ya estamos fuertemente promoviendo el tema de la economía circular. Creemos fehacientemente que es la oportunidad que tenemos de poder trabajar en torno a este nuevo modelo de economía que queremos implementar en Chile, en todas las empresas chilenas, este modelo regenerativo, recuperativo, y que también, por sobre todas las cosas, lo que estamos promoviendo durante esta crisis de colaboración. Y tenemos el agrado de partir con dos grandes invitados que nos van a comentar un poco respecto de la economía circular de diferentes ámbitos, diferentes visiones. Por una parte, de lo que está pasando en España y en la Comunidad Europea, ¿no es cierto? Y por otra parte, qué está pasando en Latinoamérica, en torno también un poquito más alineado a los temas, los modelos de negocio propiamente tal, que es algo que es súper importante a la hora de hacer negocio, ¿verdad? Entonces, los voy a presentar, los voy a dejar con Giselle de la MEA, fundadora de Tres Vectores, primera empresa B de Uruguay, facilitadora de talleres modelo de negocios circulares, cofundadora de InnoDriven, firma experta en Design Thinking y Nueva Economía, fundadora también y colíder del movimiento Sistema B en Uruguay. Bienvenida, Giselle. Y por otra parte, voy a presentar también a José María Fernández, que es responsable de proyectos en IOVE, Sociedad Pública de la Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, y desde el año 2012 responsable del Basque Ecodesign Center, iniciativa de colaboración público-privada entre el propio gobierno vasco de España. Bienvenido José María Fernández también, quien tuvo la oportunidad de acompañarnos en alguna actividad en la COP25, ¿no es cierto? Antes de comenzar, les quiero explicar a todos nuestros invitados un poco el formato de la jornada. En líneas generales, vamos a partir con cada uno de los speakers, quienes nos van a contar brevemente, en 10 minutos, ahí le pido a cada uno de ellos que respetemos los tiempos, qué es lo que es para el tema de la economía circular en el entendido de la reactivación económica, ¿no es cierto? Nos van a explicar y nos van a dar su mirada tanto de su ámbito, de los diferentes continentes que estamos presentando acá, ¿no es cierto? Y cómo podemos agarrar ese aprendizaje a nuestra experiencia chilena. Luego de ello va a partir Giselle, luego de ello va a partir José María, y comenzamos, al culminar José María, comenzamos con el panel de conversación. Nosotros esperamos aquí que esta sea una oportunidad para ustedes, una plataforma para que hagan todas sus consultas, todas sus dudas, todas sus inquietudes, las podemos canalizar a través de estos dos grandes expertos internacionales que nos podrían ayudar un poquito a ver de qué manera podemos posicionar ya la economía circular como el modelo de negocios que nos va a ayudar a la reactivación económica y sostenible de nuestro país. Sin más que decir, después vamos a entrar en materia con el panel conversatorio y algunos datos y cifras interesantes de por qué lo estamos haciendo. Comenzamos con la presentación de Giselle de la MEA de Tres Vectores. Bienvenida, Giselle. Hola, Caro, muchas gracias, gracias a Corfo por la confianza, es un placer, como siempre, estar conversando con ustedes, donde aprendo más de lo que puedo dar. Bueno, lo que nos convoca es el lente de la economía circular para la reactivación económica, así que me puse a pensar, cuando empezaba a
diseñar esta charla, cuáles eran los puntos de convergencia, ¿no? ¿Qué nos estaba dejando de enseñanza esta pandemia? ¿Qué nos estaba dejando de enseñanza este contexto? Sin duda, este contexto nos impulsa a rediseñar nuestra forma, la forma que estamos actualmente organizados, y nos impulsa, es como que estamos en un punto de reset, ¿no? En un punto neutro, ¿no? Tenemos un papel en blanco y tenemos muchas cosas que empezar de cero. Entonces nos impulsa a pensar una nueva economía, ¿no? Más resiliente, más inclusiva y regenerativa. Y los que estamos con el tema de economía circular hace muchos años, es como que empezamos a pensar y dijimos, wow, esto no se va a priorizar más, ahora se va a priorizar más lo social, vamos a salir a tomar decisiones al sálvese quien pueda, y para mi sorpresa fue totalmente lo contrario. Es increíble cómo la gente empezó a tomar conciencia, quizás un poco de culpa, diciendo, bueno, estamos haciendo las cosas mal, repensémosla, y yo me sorprendí totalmente de cómo la economía circular hoy es como el modelo a seguir a partir de la pandemia. Todos ya sabemos qué es la economía circular, no voy a repetir, lo que pone en juego la economía circular es la forma que estamos produciendo nuestros alimentos y nuestros bienes y servicios, que es totalmente extractiva y degenerativa, es totalmente lineal, de extraer, producir, consumir y tirar. Y bueno, lo que buscamos es esta maximización de los recursos, la restauración del ciclo técnico y la regeneración del ciclo biológico. Entonces, en esta pandemia, ¿no? Este es un gráfico de Coding, que lo que dice es que esta pandemia pone en jaque a ciertos sectores de la industria, hay algunos que van a ser potenciales ganadores en este contexto COVID, y otros que van a ser potenciales perdedores en este contexto COVID. Entonces, entender que hay industrias que se van a ver potenciadas como los alimentos, el e-commerce, el cuidado personal, es quizás empezar a entender que por ahí deberíamos priorizar la economía circular. Y otras deberíamos empezar a retransformar, ¿no? Entonces, no se puede reactivar la economía con el lente de la economía circular sin antes entender cuáles son estos puntos de contacto, dónde están las convergencias, qué nos dejó el COVID. Y ahora voy a repasar algunas cosas que nos dejó. Lo primero es este respiro histórico que hemos tenido por quedarnos paralizados y trabajar desde nuestros hogares, ¿no? Esta es una imagen de Wuhan, donde se generó el COVID, y que indica que los niveles de contaminación decrecieron radicalmente si comparamos las mismas imágenes entre 2019 y 2020. Entonces, ¿cómo está el trabajo desde nuestros hogares y no tener que movilizarnos tanto impacta directamente en menos emisiones de carbono? Lo segundo es que nos llevó a entender cuál era nuestro barrio, ¿no? ¿Qué eran los productos locales? El consumo local, el turismo local, tuvimos que cancelar pasajes de aviones, tuvimos que pensar en hacer turismo más en nuestro país, lo que hace que se fortalezcan mucho más las marcas nacionales, los emprendimientos familiares, se distribuya mucho más la riqueza y se fortalezca el PBI, ¿no? Entonces, optar por marcas locales es algo que quizás nos empieza a dejar esta de enseñanza. Lo tercero es la desglobalización, ¿no? O sea, pensar en cadenas de suministro mucho más cortas y menos dependencia del comercio internacional pareciera ser una tendencia futura. Hoy la logística se prepara para un cambio de flujos de materiales y de flujos globales, y se espera que en 2020 en adelante haya un decrecimiento entre un 13 y un 32% del comercio internacional. Entonces, entender que quizás debemos acortar estas cadenas de distribución es favorecer uno de los principios de la economía circular. Lo cuarto es la limitación del consumo, ¿no? Empezamos a decir, bueno, esto no lo necesito, esto sí es imprescindible para sobrevivir. Entonces empezamos a priorizar y empezamos a también pensar mucho más en la servitización, por cuestiones de escasez, decir, ok, necesito tal electrodoméstico, pero hoy no lo puedo comprar. Entonces, quizás la servitización empieza a ser una opción ante este contexto de incertidumbre. Lo segundo es, lo sexto es estimular la reparación, ¿no? Y la extensión de la vida útil. Aquello que teníamos, tratar de que dure un poco más, porque hoy no podemos comprar algo nuevo. Por ejemplo, sabemos que hemos colmado nuestros hospitales de dispositivos médicos, y se estima que va a crecer un 15% entre 2020 y 2025 la reparación de estos dispositivos médicos.
De hecho, en Estados Unidos, algunos tesoreros estatales exigieron a las fabricantes que tengan manuales, formas de repararse, todo lo que eran los respiradores y distintos dispositivos médicos. Entonces, la reparación empieza a ser un derecho. La reparación tiene que contabilizarse y visualizarse a través de un índice. O sea, tenemos que empezar a pensar en no importar más cosas sin que tenga buenas garantías y extensión de vida útil de los productos. Lo que sigue es que nos obligó a pensar en cuáles eran los alimentos de estación, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, pero en los supermercados, acá al menos en Uruguay, empezaron a desaparecer todas las frutas exóticas. Entonces eso nos lleva a pensar que este paradigma de producción urbana, regenerativa, junto a agricultura de precisión, podría ser un modelo a seguir en nuestras ciudades, ¿no? Y consumir alimentos de estación. Esto, por ejemplo, que se viralizó hace menos de un mes, parece ser hoy una locura, ¿no? ¿Cómo puede ser que estas peras hayan crecido en Argentina, se hayan empacado en Tailandia y el consumidor las compró en Estados Unidos? O sea, estas peras viajaron mucho más de lo que nosotros vamos a viajar en el 2020. Entonces, este modelo pareciera estar en declive y es lo que replantea la economía circular. Después también esta crisis nos salta al lado más bueno muchas veces, de solidaridad y colaboración. El tema es que la economía circular necesita una apertura de los procesos. Es decir, es imposible circularizar y colaborar en una cadena de producción si yo no sé lo que hace el otro fabricante y cómo lo hace. Entonces, está en juego el tema de las patentes, está en juego el tema de cómo producimos con procesos cerrados, y deberíamos ir hacia paradigmas más de innovación abierta y de colaboración extrema. Después puso en juego las oficinas, ¿no? O sea, hoy estamos todos trabajando desde nuestros hogares, exageró y aceleró la transformación digital y la virtualización. Entonces hoy están en jaque estas infraestructuras globales, y este modelo de desarrollo inmobiliario, que hoy son todas oficinas vacías, donde casi un 77% de las personas cree y quiere continuar trabajando en formato online post pandemia, ¿no? Pero hay algunos puntos que son de tensión, así como hay puntos de convergencia, hay puntos de tensión. Por ejemplo, que si la higiene y la sanidad nos obliga de nuevo a volver a la descartabilidad. Esto es lo que no deberíamos estar promoviendo, ¿no? desde nuestros desarrollos. Y después, así como hay potenciales ganadores y potenciales perdedores en esta industria post-COVID, todo parecería indicar que podría llegar a haber mayor concentración de la riqueza. Entonces, adoptar mecanismos de distribución de la riqueza haría que seamos más resilientes ante este contexto. ¿Qué estamos haciendo en Uruguay? Muy brevemente, para pasarle paso al próximo orador. Nosotros empezamos en 2013 con la economía circular, empezamos priorizando el sector agroindustrial para la revalorización de residuos agroindustriales. Uruguay es un país que es netamente exportador de alimentos y de servicios. Luego hicimos el primer foro de economía circular en el 2017, eso nos permitió poner el tema en agenda pública y en los emprendedores. Desarrollamos un programa de fondos que se llama Oportunidades Circulares, y después del COVID dijimos, el programa estaba en juego, a ser realista, es un programa que costó salir adelante con el mismo, pero aún así pudimos salir con al menos fondos para ideación, menos cantidad de dinero, pero seguir con el programa vivo, porque necesitamos estimular el tejido emprendedor. Desarrollar un plan de acción de 7 acciones concretas del gobierno, y a su vez premiar, es decir, aquellos que vienen hace 10, 20 años trabajando en el paradigma de la economía circular, necesitábamos teníamos que darle otra visibilidad, ¿no? Un premio nacional para la economía circular. De esa manera como que se visibiliza todo el ecosistema de actores, y lo que provocó en Uruguay fueron como acciones sistémicas que fueron creando las condiciones para ver lo que hoy podemos ver en términos de economía circular, que todavía nos falta mucho.
Otra cosa interesante que se hizo, y esto fue netamente por un tema de escasez, o sea, Uruguay es un país que no tiene recursos, entonces era dependiente de países vecinos por temas energéticos, y es un país que cambió el 100% de su matriz energética a energías renovables, ¿no? Pasó de gestionar apagones a la revolución energética. Hoy la demanda del Uruguay está cubierta por un 78% de energías eólicas, y hoy tenemos un excedente de energías renovables que se están exportando a Argentina y se están negociando contratos para saber qué se hace con esa energía que es excedente y es 100% renovable. Entonces hoy tenemos, Uruguay redujo 15 veces las emisiones de carbono por este cambio de matriz, y ahorró más de $1.000 millones en un año por el cambio de matriz energética. La otra cosa que está haciendo Uruguay es tratando de descarbonizar la economía. En este contexto de matriz energética 100% renovable, lo único que nos quedaría más grande para descarbonizar es el transporte. En el 2019, el 60% de las emisiones de carbono en Uruguay correspondieron al transporte. Entonces hay un proyecto de movilidad sostenible y eficiente con el cual se está creando un plan nacional donde se está incorporando a empresas para el cambio de su tipo de movilidad. Y bueno, y por último, nosotros en realidad estamos muy especializados en lo que es el diseño de modelo de negocios circulares. Nos pareció buenísima la estrategia que hizo Corfo en este año de pandemia, capacitar a todos sus ejecutivos de Corfo en generarle capacidades para atender a emprendedores luego que pase la pandemia. Y bueno, le podrá contar Carolina después, pero haber entrenado a más de 150 ejecutivos de Corfo en formato online nos pareció súper acertado en el contexto que se está viviendo, porque este es el momento de generar capacidades. Este es el momento de invitar a los emprendedores a que repiensen sus modelos de negocios hacia modelos mucho más circulares, eficientes y sostenibles. Así que por aquí los dejo yo. Esta es una frase que me gusta mucho, que es: en la naturaleza todo tiene un propósito, y la invitación está a imitar mucho más a la naturaleza desde su ética, su forma, su función y su manera de operar. Porque seguramente hoy no estaríamos tan limitados y este bichito no nos hubiese puesto en jaque la economía como nos la puso. Así que ahora sí, paso la palabra. Feliz, quedo abierta a preguntas. Caro, ¿estás por ahí? Acá estoy. Hoy agradezco al público si puede silenciar sus micrófonos mientras exponen nuestros expositores. Vamos a darle el pase ahora. Muchas gracias, Giselle. Vamos a tener tiempo ya de conversar respecto de tu presentación. A José María Fernández, con sus 10 minutos, para luego ya comenzar con el panel de conversación. Gracias, Giselle. Bienvenido, José María. Muchísimas gracias, Carol. Muy buenos días a todos. Un afectuoso saludo desde España. Agradecer sinceramente a Corfo la invitación para poder compartir con todos vosotros la visión que nos ha ocurrido al otro lado del Océano Atlántico, en Europa, en algo que nos ha unido a todo el planeta, como ha sido la afección por la pandemia derivada del COVID-19. Voy a ir rápido para poder dar un poco cuál es el contexto. Yo creo que a nivel de dónde estamos, es decir, al final yo les hablo desde Bilbao, una pequeña ciudad en el norte de España, en Euskadi, en el País Vasco, en un entorno europeo, en un entorno que, como bien conocen, está regulado a través de los diferentes mecanismos que Europa tiene de trabajo en común. Y en este mecanismo venimos ya trabajando desde hace unos años en cómo poder integrar los conceptos de economía circular en la actividad económica. No voy a entrar en explicar, como ya nos ha hecho perfectamente Giselle, cuál es el contexto de los principios de la economía circular. La economía circular busca una transformación que persiga una menor dependencia de los recursos naturales que extraemos en el planeta para poder generar todos los ámbitos de nuestra economía, y lo que queremos es, por tanto, tener esa transformación de un concepto lineal a un concepto circular. Es importante resaltar que todavía estamos muy lejos de este paradigma. Se estima que a nivel mundial
no más del 9% de la economía es circular, lo cual nos obliga a que cada año, a nivel global, en todo el planeta, tengamos que recurrir a más de 92.000 millones de toneladas de recursos que extraemos de nuestro planeta para poder procesar todos los productos y todos los servicios que consumimos. La crisis del COVID, desde luego, nos ha enfrentado a esta realidad, nos ha obligado a tener que parar la economía, nos ha enfrentado a tener que vernos ante el espejo de cuál es la situación en la que nos relacionamos con nuestro entorno. A nivel europeo, previo a la crisis del COVID, ya había una apuesta clara por implementar modelos de economía circular. Probablemente hayan escuchado el concepto del Green Deal, del Pacto Verde. El Pacto Verde a nivel europeo constituye una estrategia de crecimiento de Europa que tiene como gran objetivo alcanzar la neutralidad climática de todo el continente europeo en el horizonte del año 2050. Y esta estrategia de crecimiento está conformada por toda una serie de conjuntos de iniciativas políticas de toda índole. No voy a entrar en detalle de todas ellas porque es un paquete muy amplio, como digo, va a cubrir los objetivos políticos de toda la Unión Europea en estos próximos años y, como pueden ver en esta diapositiva, cubre desde conceptos vinculados a la energía, la movilidad, el sector industrial, obviamente eliminar la contaminación, el aumento de la eficiencia energética, y aparca todos y cada uno de los diferentes sectores de actividad. Como digo, el Pacto Verde se presenta en diciembre del año pasado, diciembre del año 2019, y sí que es cierto que en febrero, cuando empieza a generarse los estertores, los primeros inicios de la pandemia, pone un poco en riesgo cuál va a ser la hoja de ruta marcada para la implementación de todo este tipo de objetivos. El primer mensaje es que, lejos de que el COVID nos haya supuesto un freno en la implementación de todas estas políticas, ha sido todo lo contrario. Ha sido un revulsivo porque hemos visto que hemos tenido que parar la economía, nos hemos tenido que confinar en nuestros domicilios y una vez que este confinamiento en Europa ha ido finalizando, nos enfrentamos al reto de cómo reactivar la economía. Desde este punto de vista, el principio básico es que tenemos que aprovechar que la economía se ha parado para que la reactivación nos permita implementar de una forma más ágil estos principios de la economía circular. Para ello, se está trabajando en todos los ámbitos de la economía. El primero de ellos, el político, que es el que nos va a marcar las reglas. A nivel europeo, el primer plan de acción que se ha desarrollado dentro del Pacto Verde Europeo es el que está vinculada a la implementación de la economía circular en todos los procesos productivos de las empresas. El objetivo es ayudar a las empresas a nivel europeo a convertirse en líderes mundiales en productos y tecnologías limpias, implicando al consumidor y contribuyendo además a garantizar una transición justa e integradora de todas las regiones que componen Europa. El plan de acción de la economía circular se aprueba en pleno confinamiento de todos los países de la Unión Europea. Se aprueba este pasado mes de marzo. Como digo, una vez aprobado y en mitad de ese proceso se nos genera la pandemia del coronavirus y, como bien comentaba Giselle, y traigo la misma reflexión, nos enfrentamos a la realidad del riesgo que supone el ser humano al planeta y cómo simplemente confinándonos conseguimos reducir drásticamente los parámetros de contaminación del aire. Aquí están viendo la situación entre el pasado mes de marzo del año 2019 y en este presente mes de marzo del año 2020 en las diferentes grandes ciudades de España. Vemos, por tanto, que la afección al planeta sigue siendo muy importante y tenemos que aprovechar estas circunstancias. Son muchos los agentes que precisamente llaman a este mensaje. Tenemos que aprovechar que hay que reactivar la economía, la reactivemos de una forma distinta, que la lucha contra el cambio climático, que la lucha contra la menor dependencia de los recursos naturales forme parte de las agendas globales para poder salir de la crisis económica derivada del coronavirus. En este aspecto me parece muy relevante una cita que recientemente publicó el Comisario Europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Comisión Europea, en la cual lo que nos indicaba es que la forma en la que diseñemos nuestra recuperación
generación hoy va a definir nuestro futuro durante muchas décadas. Es por esto que tenemos que pensar muy bien cómo se dedican los incentivos económicos que todas las agendas, todos los gobiernos están poniendo sobre la mesa para ser capaces de poder reactivar esta economía. Este mensaje no llega en el entorno europeo únicamente de los estamentos políticos, sino que llegan de forma muy importante de los estamentos empresariales. A lo largo de toda Europa existen diferentes manifiestos en los cuales aquellas grandes empresas que ya están apostando por los principios de la economía circular están lanzando un mensaje muy claro a los gobiernos precisamente en esta misma dirección, en lo que se está persiguiendo una recuperación económica sostenible. Una vez más, que los incentivos económicos que van a ser necesarios para reactivar la economía tengan una condicionalidad precisamente al desarrollo de proyectos que aceleren esa transición en los modelos de negocio hacia una economía circular. Esta reflexión surge en todos los ámbitos a nivel de la Unión Europea, pero también, en concreto, a nivel de España. No es casual que la estrategia española de economía circular, que es la que aboga precisamente por alcanzar estos objetivos macro que se tienen que conseguir en toda Europa, específicos en este caso para España, haya sido aprobada a lo largo del mes de junio de este 2020, justo el último mes en el que aquí en España estábamos confinados. El desconfinamiento y la vuelta a la llamada nueva normalidad en España se produce a finales de este mes de junio y ya el día 2 el Consejo de Ministros en España aprobaba esta estrategia española de economía circular. Por lo tanto, la reflexión es clara. No tenemos otro remedio que seguir trabajando y seguir acelerando esos elementos de transición. El coronavirus nos ha supuesto un freno, pero nos ha supuesto una oportunidad para repensar cómo hemos llegado aquí y cómo podemos salir de esta. Hay que reactivar la economía, hay que dotar de fondos, de apoyo a la inversión, de apoyo a la innovación, del desarrollo de proyectos colaborativos entre el sector público, el sector privado, el mundo de la academia, precisamente para recuperar los puestos de trabajo perdidos, pero no para volver al mismo modelo de negocio que teníamos anteriormente, sino para volver a un nuevo modelo de negocio más circular de toda nuestra economía. Y en este ámbito, y ya como tampoco tengo mucho más tiempo, simplemente quería poner una pequeña iniciativa que ya desde el País Vasco estamos poniendo en marcha, que hemos puesto en marcha, realmente que ponemos, que arrancamos el próximo martes, que es un plan de reactivación del empleo juvenil por una recuperación sostenible de la economía vasca. Escuchando todos los mensajes que nos traslada el sector empresarial, escuchando los enfoques macro a nivel político que nos hemos dotado en la Unión Europea, lo que hemos visto es que hay un gran problema desde el punto de vista de la empleabilidad de la juventud que en estos momentos acaba de salir de la formación superior, de la formación universitaria. Disponemos de jóvenes muy cualificados que se acaban de encontrar con una profunda crisis económica que nos va a prolongar durante los próximos años y nos encontramos con un sector empresarial dañado precisamente por las consecuencias de esta inactividad económica de los últimos meses. Uniendo todos estos ejes y con esta filosofía de desarrollar proyectos colaborativos, desde el País Vasco acabamos de poner un pequeño plan de empleo en el cual lo que estamos con una dotación económica de 1 millón de euros, lo que estamos persiguiendo es poder incorporar al mercado laboral durante los próximos 6 meses totalmente financiados por el Gobierno, jóvenes recién titulados que lo que van a hacer precisamente es implementar agendas de transición hacia una nueva economía circular en aquellas empresas de toda tipología, de todos los sectores que estén afectados por esos conceptos que veíamos antes de sectores principalmente orientados a esos sectores que Giselle comentaba, que son sectores perdedores, que son los más afectados y que son aquellos sectores que tienen la obligación de establecer planes de transición en sus modelos de negocio. El objetivo, por tanto, es favorecer la empleabilidad de nuestros jóvenes, aprovechar la alta cualificación de esta juventud, incorporándose a las empresas y desarrollando proyectos que permitan esa transición. En definitiva, forma parte de la adecuación que estamos haciendo de nuestra específica estrategia de economía circular que tiene el Gobierno vasco. España está dividido en regiones y el Gobierno vasco dispone de una estrategia de economía circular. En el fondo es bastante previa a todas las anteriores, se aprobó
en enero de este año 2020 y lo que queremos es, por tanto, asegurar una creación de empleo, asegurar una reducción de las emisiones y una transición de nuestro modelo de negocio, al mismo tiempo que somos capaces de generar prosperidad y bienestar a todos los agentes de nuestra sociedad. Esta es un poco la presentación que quería dar y yo creo que ahora puede ser un muy buen momento para abrir ese turno de debate y de discusión con todos ustedes. Muchas gracias. Oye, muchas gracias, José María. Muchas gracias también a Giselle. Súper interesantes las propuestas, las presentaciones, sobre todo porque habían cosas bastante concretas. Yo acá estuve mirando el chat y también analizando un poco cada una de las presentaciones. Y voy a comenzar ahí con una breve reflexión de Chile, para que todos los participantes aquí sepan, 1 de cada 7 empresas innova en Chile, lo cual es bastante poco. Esto de acuerdo a una encuesta nacional de innovación del Ministerio de Economía para el año 2017-2018. En líneas generales, estos porcentajes se han mantenido bastante estables, por lo tanto, nada ha cambiado. Y por otra parte, también hay dos otras aristas que me gustaría destacar. Una de ellas tiene relación a que somos un país bastante extractivo, que estamos consumiendo mucho, de hecho estamos consumiendo ya, estamos sobregirados, y que tenemos bajo valor agregado de nuestros productos, de nuestros materiales. Y por último, y no menos importante, y con esto quiero ingresar ya a las preguntas, tiene relación a que somos casi últimos en la OCDE respecto de estos índices de reciprocidad y confianza, que son, creo, factores clave para poder transitar hacia una economía circular o a estos modelos de negocios circulares, ¿no es cierto? En este sentido, yo quería partir con José María, porque vi ahí unos chats y también teníamos algunas preguntas. En líneas generales, la Comunidad Europea tiene un porcentaje de pymes que es similar a lo que tiene Chile, así como alrededor del 90-95%, que son pymes, ¿no es cierto? Yo entiendo que el Pacto Verde se alinea diferentes puntos para impulsarlo, para fortalecerlo durante esta reactivación. Habla obviamente de lo que la economía circular, como tú muy bien explicabas, de algunos sectores productivos, pero me gustaría saber qué pasa con las pymes, cómo están impulsando a las pymes hacia esta reactivación, de manera de, por ejemplo, ir fomentando la innovación dentro de ellas. Yo creo que un punto que quizás no lo habíamos conversado mucho, José María, pero dado el interés de la gente, me gustaría saber qué está pasando con ese tema en particular en la Comunidad Europea o en España, precisamente. Efectivamente, tal y como comentas, nuestro perfil de pequeñas y medianas empresas, de pymes, es muy elevado dentro de lo que es la actividad económica, y uno de los ejes prioritarios que tiene el Pacto Verde de la Comisión Europea es precisamente el garantizar una transición justa para todos los agentes socioeconómicos. Y dentro de esa transición justa se habla específicamente de regiones y se habla específicamente de tejido industrial. Aquí de lo que estamos hablando es que más de 100.000 millones de euros en un periodo que va entre el año 2021, desde el próximo año, y el año 2027, se van a dotar de esos fondos públicos de la Unión Europea para asegurar esta transición justa. Esos fondos van a ser a través de subvenciones directas y a través de aportaciones del Banco Europeo de Inversión para el desarrollo de proyectos de innovación. Es decir, proyectos de innovación que permitan transicionar las regiones, pero también principalmente las pequeñas y medianas empresas. Oye, y bueno, eso en línea como más bien de financiamiento hacia las pequeñas y medianas empresas respecto de la innovación. Pero ¿qué pasa con aquella otra iniciativa que no necesariamente tienen relación al tema monetario? Por ejemplo, plataformas de crowdfunding u otro tipo de articulación que se pueda hacer de manera, entendiendo que el contexto está, yo creo que globalmente todos los presupuestos a nivel de gobierno se han disminuido de manera considerable y por lo tanto hay que buscar otra alternativa, hay que repensar un poco la manera de cómo ir fortaleciendo o ir impulsando nuevamente la innovación y / economía circular sin innovación no van de la mano. ¿Cómo lo están haciendo ahí, de su experiencia? Más que, efectivamente, decíamos que el primero de los esquemas es desde el punto de vista de los fondos. Es un elemento importante porque el objetivo es, en el caso a nivel europeo, no es solo reducir los fondos, sino ser capaces de aumentarlos. Para eso lo que hay es una reubicación de todos los fondos que hay a nivel de la Comisión Europea. Y luego el otro elemento es desde el punto de vista de buscar mecanismos colaborativos, es decir, mecanismos de colaboración entre empresas, y para eso la plataforma europea de clústeres y diferentes asociaciones lo que está poniendo es
en marcha una serie de iniciativas, plataformas de intercambio, de desarrollo de proyectos conjuntos. Es ya muy antiguo el enfoque a nivel de la Unión Europea de la conveniencia de desarrollar proyectos transnacionales vinculados para poder acceder a los fondos de la Unión Europea, y el objetivo, por tanto, es, como digo, existe una red europea de clústeres a través de la cual lo que se está articulando es los partenariados entre diferentes agentes, precisamente para colaborar y para buscar, curiosamente, en un esquema cada vez más local, pero en este caso elementos de colaboración cada vez más global en este entorno como puede ser el entorno europeo. Súper, muchas gracias, José María. Vamos a pasar ahora a preguntar a Giselle. Bueno, Giselle, nosotros sabemos que tú, bueno, lo que más has promovido tiene referencia al tema de modelos de negocios circulares, ¿no es cierto? Muchas veces nuestros emprendedores nos dicen que es muy difícil poder implementarlo, principalmente por un tema de recursos. Ahora que estamos pensando en este mundo cerrado donde tenemos que funcionar solamente con lo que tenemos dentro de nuestra caja, generalmente cuando hablamos de innovación, ¿no es cierto?, tenemos que pensar fuera de la caja. No, acá tenemos una caja que tiene recursos limitados, que por lo tanto tenemos que tratar de repensar la manera de hacer las cosas con estos elementos que están insertos en esta caja, ¿no es cierto? En ese sentido, Giselle, me gustaría preguntarte cuáles serían los beneficios de repensar tu modelo de negocio hacia un modelo de negocio circular, entendiendo que estamos en este mundo de contingencia, en este mundo de incertidumbre, de crisis. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo nos podemos impulsar al margen de los recursos escasos que podamos tener? Bien, buenísima pregunta. Primero porque, a ver, la economía circular nos exige revisar procesos. Entonces, y la innovación tiene que ver con procesos. Si yo descubro una nueva forma de hacer las cosas en este paradigma más eficiente, con materiales más amigables, con lo que está localmente disponible, seguramente sea un producto más viable, ¿no? Segundo, porque, bueno, emprender vamos a tener que seguir emprendiendo, ¿no? O sea, de una u otra manera vamos a tener que seguir adelante con nuestra economía. Pero no hay manera de que puedan seguir, digamos, activos, creciendo exponencialmente como crecían las industrias 100% lineales, porque el mundo ya nos puso en jaque y de alguna manera existe cada vez más la tendencia al consumo responsable. Los consumidores estamos cuestionando, esa imagen que yo le mostré de las peras fue de un consumidor, o sea, los consumidores estamos cuestionando en las redes sociales, hay un porcentaje que indica que más del 60% en Estados Unidos ya compra con indicadores de responsabilidad. Entonces te vas a quedar afuera de la cadena, ¿no? O sea, si vos sos pequeño emprendedor, querés vender bien, ya te lo están exigiendo también los proveedores, que tengas certificaciones, que tengas buenos procesos, que tengas procesos limpios, porque al final del día las multinacionales están siendo presionadas. Cuando las multinacionales están siendo presionadas, presionan a las compras. Entonces yo tengo que sí o sí cambiar mi manera de hacer las cosas. Y bueno, y la otra cosa es que empezar a estimular mucho más el comercio local nos daría una ciudad y un ecosistema y una economía muchísimo más resiliente, ¿no? Hoy la globalización es obvio que es insostenible y nos ha puesto un modelo económico totalmente vulnerable, ¿no? Un pequeño bichito nos vulneró la economía, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Revisar los procesos hace que pienses más con este paradigma de la eficiencia. Oye, qué importante el punto que tú dices, que es una economía más resiliente, ¿no es cierto? Yo creo que por ahí tenemos que empezar a trabajar. Ahora yo le quería preguntar a José María respecto ya de impulsar la economía circular en algunos sectores productivos. En líneas generales tú comentaste algunos. ¿Cuáles serían, según tu criterio, aquellos donde hay que poner foco, a donde tenemos que acelerar un poco la economía circular, para que esto se fuera moviendo de manera más rápida? Dentro de lo que es las diferentes estrategias, y a nivel europeo podemos partir tanto desde lo que es el enfoque del Pacto Verde Europeo, como de la Estrategia Española de Economía Circular, como es efectivamente las regionales, como puede ser la estrategia del País Vasco en materia de economía circular. Los sectores, hay 3 sectores con los cuales siempre están en la agenda, es decir, que responden también un poco a la propia naturaleza de nuestros sectores económicos. Estamos hablando del sector industrial, estamos hablando del sector de construcción y estamos hablando del sector agroalimentario.
Al final todo lo que son porque son los sectores probablemente que más dependencia tienen de los recursos del planeta. Hay un concepto de extracción y procesado de esas materias primas. Ahora bien, de forma más específica, en el caso concreto, por ejemplo, español, y lo comentaba también Giselle en su presentación, hay dos sectores con los cuales se está poniendo mucho enfoque porque tiene una vinculación directa con las pautas de consumo del ciudadano. Es decir, yo creo que al final tenemos que entender que los modelos de economía circular necesitan tener una demanda por parte del mercado. El mercado somos todos y cada uno de nosotros que somos ciudadanos, pero que también somos usuarios y de alguna forma consumidores de estos bienes. Y dentro de estos sectores estamos hablando de un sector vinculado al ocio, como puede ser el del turismo, claramente afectado y que realmente necesita una transformación muy fuerte. Y otro sector que está en la agenda y que requiere una fuerte tracción y cambio incluso de hábitos es el sector de textil y confección, pues tan afectado también desde el punto de vista de las pautas de consumo. Por lo tanto, hay sectores muy tradicionales que dependen mucho de la extracción de recursos naturales, pero no quisiera olvidarme de estos dos sectores, como es el del turismo y el del textil y confección. Oye, súper claro, sobre todo turismo, que está en una situación ahí, como todo el mundo nomás, con una situación bien delicada, que esperamos que se pueda reactivar acá en el hemisferio sur al menos. Vamos a ver qué pasa luego de esta crisis, pero creo que se están haciendo buenas cosas, entre ellas la digitalización, que nos ha permitido tener mayor cobertura y tener que reinventarnos hacia otras o nuevas oportunidades. Y bueno, ya vamos a pasar a las preguntas del público para que no se pongan ansiosos, no me van a creer, pero tengo el chat lleno de preguntas, así que luego vamos a dar el pase. La última pregunta que le quiero hacer a Giselle, que lo comentamos alguna vez, pero también es interesante poder hacer este pimponeo. ¿Economía circular para la innovación o innovación para la economía circular? Economía circular para la innovación. Yo creo que primero tenés que empezar por procesos, eso te exige pensar en los principios de la economía circular y cómo bajarlos a tu propuesta de valor y a tu modelo de negocio, y a partir de ahí vas a estar innovando. O sea, es imposible hoy pensar en una cosa separada de la otra. Yo creo que durante años hemos puesto la innovación simplemente en hacer productos sin sentido, y ahora tenemos que empezar a pensar en innovación sostenible, ¿no? Que es el área de ustedes. Y otra cosa que quería agregar, respecto al financiamiento, que veo que hay muchas preguntas al respecto, una cosa que se puede hacer es estimular la inversión de impacto, ¿no? O sea, que los capitales quizás vengan mucho más desde el sector privado y se generen como estos ecosistemas, indicadores, y se favorezca la inversión de impacto desde la política pública. Me parece que puede ser una solución como países como nosotros, que con digamos, dinero limitado. Y otra industria que quisiera agregar a las que le preguntaste, José María, me parece que también es el transporte, ¿no? Me parece que en nuestros países acá en Latinoamérica tendríamos que empezar por alimentos, commodities y transporte. Me parece que son claves, la base de nuestra economía está ahí, y quizás hay otras que no están tan desarrolladas como en Europa, por ejemplo. Oye, súper buena respuesta el tema del transporte, también logística y transporte, que a veces lo dejamos medio abandonado, sobre todo acá en Latinoamérica, que estamos bien todavía atrasados en ese tema. Yo quiero, en honor al tiempo también, y lamentablemente José María se nos va a tener que retirar un poco antes de la charla, entendiendo que él está en España, recuerden eso, tenemos una distancia horaria importante. Quería ver si Karimi ha podido ver el chat y si tiene alguna pregunta que pueda responder José María. Perfecto, muchas gracias Carolina. El chat ha estado on fire, como diríamos. Hay una pregunta bastante interesante respecto a qué plataformas de simbiosis industrial facilitan este tipo de actividad entre empresas, entendiendo la importancia de la economía colaborativa que tiene la economía circular. Yo ahí, como decía, y de hecho más anteriormente a través del chat incluso he puesto la referencia a esta plataforma europea de colaboración entre clústeres que mencionaba anteriormente, porque a la hora de establecer mecanismos de simbiosis industrial nos vamos a encontrar que son mecanismos
muy de ámbito regional, es decir, con lo cual al final lo que tenemos que ver es el objetivo de una simbiosis industrial es que tengamos lo suficientemente cerca otro agente que puede integrarse perfectamente en nuestra cadena de entradas y salidas de suministros y de flujos, y para eso el mejor punto de partida, como digo, son estos elementos de colaboración en los cuales hay bases de datos, hay calls en las cuales hay ofertantes y hay demandantes en los cuales se puede asegurar este cierre. Esta dirección la ha incorporado en el propio chat, ahí la van a poder encontrar, y es un poco ese punto de partida. Este es www.clustercollaboration.eu, que es a través de la red en la que van a poder encontrar toda la información sobre, al menos a nivel europeo, es decir, son mecanismos obviamente de colaboración que fomentan la simbiosis industrial en este entorno europeo en el que nos movemos, pero que creo que puede ser un elemento enriquecedor, o al menos que puede asegurar esa reflexión de cara al punto de partida para poder establecer estos mecanismos de colaboración. Súper, José María, muchas gracias. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta para Giselle. Sí, hay una pregunta bastante interesante que va asociada a la importancia de los gobiernos locales, específicamente a cómo lo están haciendo los gobiernos locales, los municipios, para transitar hacia una economía circular. Bueno, Uruguay es un país muy chico, entonces la economía circular exige como colaboración y multiactores, entonces es muy fácil para nosotros reunirnos todos los actores, yo creo que somos 100. Entonces, quizás en esos países más pequeños, donde las mesas de colaboración y de toma de decisión público-privada es más fácil de coordinar, me parece que hay como mayores avances, al menos si existe la decisión de ir para ahí, ¿no? Porque también conocemos otros países que capaz no han tomado la decisión. En Uruguay ha sido más fácil quizás una implementación nacional con fuerte liderazgo del Estado que por territorios o por ciudades, como lo hemos visto en otros países. Pero yo no descarto también el avance, por ejemplo, por ciudades, ¿no? Con reglamentaciones territoriales o sectoriales de la ciudad. Básicamente las cosas que impulsaron en Uruguay han sido la escasez de recursos, o sea, es un país que no tiene petróleo, es un país que no tiene gas, es un país que energéticamente dependía de la importación, entonces eso ha sido una fuerte tendencia a encontrar procesos eficientes, y la otra cosa ha sido la decisión de ir hacia este modelo de producción por, digamos, de disminución de lo que se llama el residuo, ¿no? De producción más limpia, ¿no? Empezó todo el tema con producción más limpia. Así que a partir de ahí se han generado los instrumentos, no siempre son fondos, ¿no? A veces son instrumentos de reglamentaciones, regulaciones, metas específicas, y no siempre fondos. Súper importante lo que acaba de señalar Giselle, no ser siempre fondos para realizar cosas, sino también repensar la manera de hacer las cosas. Yo no sé si hay alguna última pregunta para José María antes que se retire, aprovechando su presencia, si no vamos a poder contar con él en próximas oportunidades. Karimi. Sí, hay una pregunta que nos llama mucho la atención, sobre todo por nuestra área, innovación sostenible, que es el rol de la I+D+I en esta transición hacia la economía circular. Nos preguntan cómo esto se visibiliza y cómo, cuánto de I+D hay en economía circular en las iniciativas que tú has visto. Me uno a la reflexión que hacía anteriormente Giselle en este mismo ámbito. El cambio en los modelos de negocio obliga a innovar completamente las estructuras, los procesos dentro de las organizaciones. Por lo tanto, dentro de lo que es la transición hacia de un modelo lineal a un modelo circular, hay mucha I+D desde el punto de vista de una I+D aplicada a la realidad de cada uno de los diferentes modelos. Por lo tanto, el objetivo es, y de hecho, en nuestro caso, desde las ayudas que incluso desarrollamos en materia de fomento a la I+D, hay capítulos específicos vinculados a la transición en modelos de negocio, que sería un poco repensar toda la actividad de la empresa en este enfoque. Oye, muchas gracias, José María. Sabemos que tenés que retirarte, así que agradecidos de que hayáis participado en esta charla, en esta jornada de reflexión y aprendizaje, como le llamamos, y esperamos contar contigo en próximas oportunidades con un poquito más de tiempo para poder
conocer qué está pasando en el Pacto Verde y con el tema de la economía circular en la Comunidad Europea y de qué manera también podemos trasladar cierto aprendizaje hacia nuestro continente. Así que muchas gracias por participar de nuestra jornada. Muchas gracias, Carol, y muchas gracias a Corfo por la invitación y a todos ustedes por la atención. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto, entonces. Gracias. Para continuar, todavía no hemos cerrado porque queremos también interactuar mucho con el público. Karimi, queremos saber si hay alguna otra pregunta, duda, consulta. Estamos viendo. Es que muchas preguntas creo que se han respondido un poco, pero acá hay una que no hemos abordado, que es la importancia de incorporar este tema y fomentarlo desde la educación. Dice, ¿cómo hacemos para la educación en la primera etapa? Entonces, en ese sentido, yo creo que Giselle nos podría comentar cómo en Uruguay se ha vinculado quizás con el propio Ministerio de Educación. No sé si el Ministerio de Educación y el Ministerio de Medio Ambiente conversan en ese sentido, cómo se está tratando esta temática, pensando en la importancia de las futuras generaciones. Existe un proyecto y hace poco lanzamos un video hecho por un adolescente de 12 años que explica la economía circular. Esos contenidos, nosotros en Uruguay la educación es mayormente pública, entonces tenemos lo que se llama el Plan Ceibal, que es el programa de One Laptop per Child, una computadora por niño. Entonces, ese programa está en todas las escuelas públicas del Uruguay y tiene contenidos específicos para chicos de primaria a secundaria, ¿no? Hasta de 12 años. Entonces, a través de esa plataforma, que es el Plan Ceibal con la plataforma CREA, se están creando contenidos para esas generaciones, ¿no? Que lo entienden mucho más rápido que nosotros. O sea, tú ves el video, en 1 minuto y medio, una chica de 12 años te explica qué es la economía circular. Eso en temas de adolescencia y niños. Ahora, en los emprendedores, como ustedes saben, nosotros tenemos esta metodología que es más de modelo de negocios circulares, y lo que se está haciendo es desde la agencia ANDE, que sería la Corfo, lo mismo que ustedes, es generar capacidades en los emprendedores, darles herramientas, darles metodologías para el prototipado en torno a los modelos de negocios circulares. En términos de la academia, un poco más de universidades, quizás ahí tenemos un debe, pero se han puesto fondos a través de Biovalor, se han puesto fondos para la investigación y para las tesis de posgrado que trabajen sobre economía circular. El año pasado más de 35 tesis se hicieron en este ámbito de economía circular financiadas por ese proyecto de Biovalor. Entonces a veces es como pensar los fondos, ¿no? Porque nosotros somos limitados en fondo. Entonces decir, bueno, ok, tengo $20.000, voy a repartir $1.000 para cada proyecto de investigación. Es la única manera, ¿no? Pensar en la semillita. Es decir, si tengo $1.000.000, dar fondos de $5.000, $5.000, $5.000, porque nosotros necesitamos pasar a un sistema de semillas circulares. Entonces la única manera es irrigando así, con pequeños fondos y para crear las condiciones sistémicas que luego levanten la matriz circular, por así decirlo, la matriz de desarrollo circular. Oye, muchas gracias, Giselle. Yo no quiero cerrar sé que nos quedan poquitos minutos, pero una pregunta cortita que tiene relación a lo que tú mencionabas anteriormente. Nosotros también desde la unidad tenemos un área que se encarga del tema de la inversión de impacto. De hecho, tenemos un líder de inversión de impacto dentro de nuestro equipo de trabajo que nos permite visibilizar no tan solo los subsidios Corfo, sino también visibilizar a nuestros beneficiarios otro tipo de financiamiento sostenible, entre comillas le llamamos, pero pueden ser otro tipo de financiamiento, venture capital u otros. En ese sentido, yo te quería consultar, porque entiendo que el modelo Canvas circular tiene una parte que es distinta al Canvas convencional relacionada a la medición a la métrica, que lo tienen, y por eso tú también estás como fundador de STMB en ese sentido. ¿Cuáles serían los consejos para poder implementar esa parte que yo creo que es todavía una brecha importante para la empresa, la medición o los indicadores? ¿Cómo poder asumirlo de una manera no tan compleja ni que suele ser un problema o dolor de cabeza para cada uno de los emprendedores? No sé si nos tienen algún tips, consejo antes ya de terminar la jornada. Sí, a ver, si yo me voy a sentar con un inversor de impacto, además de mostrarle el modelo de rentabilidad que voy a tener que ponerle al menos 2 o 3 indicadores más que son súper sencillos, que es reducción de emisiones de carbono en un año,
reducción de residuos en un año o desaparición de residuos, y yo agregaría un tercer indicador que sería la inclusión social. Si logro en esos 4 ejes mostrar y visualizar cuál va a ser mi triple balance, cuádruple balance, me parece que están dadas las condiciones como para que invertir en ese emprendedor. La verdad es que es eso, es emisiones de carbono, que no es tan difícil de calcularlo, disminución de materiales y circularización de materiales e inclusión social, además de rentabilidad económica. Y con eso entonces podríamos ser beneficiados con algún fondo internacional o nacional para poder ese es parte de la clave, chiquillos, aquí a todos, del levantamiento de capital. De esa manera quizá podemos asegurar un levantamiento de capital que pueda hacer sostenible nuestro negocio, ¿no es cierto? Siempre pensando con externalidades positivas, no tan solo desde el punto de vista económico, sino también social y ambiental, que es lo que buscamos, ¿no es cierto? Y para eso, como decía Giselle, tenemos que innovar, tenemos que repensar la manera de cómo estamos trabajando en nuestros procesos. Hoy yo sé que hay... que quiero agregar, Carito, ahí, es que la inversión de impacto nace porque se puso en evidencia que la filantropía, los fondos de filantropía y de donaciones, no estaban dando los resultados que se esperaban, ¿no? Estos grandes empresarios querían donar para resolver una serie de problemas sociales y ambientales, pero si yo no tengo un modelo de escalabilidad, ¿no? Es como no generar la capacidad, es siempre demandante de dame dinero, yo hago, dame dinero, yo hago. Y no es que generame en mí las capacidades de escala para que una vez que me diste dinero, yo poder regenerar el capital, ¿no? Entonces, de ahí nace la inversión de impacto. Entonces, es tan interesante visibilizar estas variables y proyectarlas, así como proyectamos un estado financiero a un año cuando vamos a generar un modelo de negocio, proyectemos esta variable de emisiones y reducción de material e inclusión, porque es la única forma de poder capturar inversión de impacto. Así que eso. O sea, claramente nosotros estamos apostando no al asistencialismo, se podría decir, sino más bien a impulsar la competitividad dentro de la empresa. Entonces, hay que tener súper claro. Acá lo que siempre hemos conversado también con Giselle internamente es que un modelo de negocio circular y la economía circular es un negocio rentable. Esa es la base para nosotros poder promover este tipo de iniciativas. Así que, y en función de eso, obviamente, si hay una buena economía, también crecemos todos y también tenemos de manera sostenible un país más sano, saludable, con un mejor bienestar, ¿no es cierto? Oye, esto da para conversar, pero durante toda la tarde hay diferentes temas y diferentes aristas que queremos tomar. Quizá la inversión de impacto podría ser un buen taller de trabajo, vamos a verlo más adelante. De todas maneras, quiero agradecer enormemente a Giselle, que siempre nos ha estado apoyando con temas de modelos de economía circular, tremenda expositora, y a influencer también de las temáticas de economía circular a nivel latinoamericano, diría yo. Así que somos sus fieles seguidores y seguidores de todo lo que está haciendo Uruguay también, porque son bien ejemplos de muchas cosas. Yo le decía anteriormente a Giselle, son como los de Nueva Zelanda, de Latinoamérica, pero bien, o sea, hay cosas que tenemos... les falta la presidenta, claro, pero en línea general estamos súper contentos de tenerte acá, Giselle, y de seguir contando con tu apoyo y con tu expertise para poder promover y posicionar el tema de la economía circular, sobre todo en esta crisis, que nos genera oportunidad, ¿no es cierto? Así que muy agradecida de tu participación. Antes que se vayan, vamos a generar una breve encuesta para conocer el pulso de nuestra actividad, y con ello vamos a dar por terminado la jornada. ¿Qué dice? ¿Te sientes preparado para evangelizar en tu entorno sobre este modelo de economía circular? ¡Wow! 100%. Vamos a esperar que hayan hartos votos, porque hay harta gente conectada. Sí, 95. Sí. Y 45 van votando, por ciento. Sí, estamos al 50, por eso estamos mirando ahí rápidamente. Mientras tanto, comentarte que, Caro, que en realidad, o sea, yo tengo una frase que la decía mi papá, que es que nadie crea solo, ¿no? O sea, yo creo que el aprendizaje es mutuo. Nosotros, Tres Vectores, aprendemos muchísimo de lo que hacen ustedes, y cuando se dan esos marcos de confianza es la base para la creación de cosas mejores. Así que
La agradecida de la invitación soy yo, feliz de participar, y siempre, siempre aprendo de ustedes. Y Uruguay aprende de Chile también, de la misma manera. Muchas gracias, Giselle. Antes de terminar, agradecer a todos y cada uno de los participantes de esta jornada. De verdad, quedamos súper felices con la convocatoria. Fue genial el interés que despierta la economía circular, definitivamente. Es impresionante. Vamos a seguir haciendo este tipo de actividades, chicos, para que estén atentos a todas nuestras redes sociales. También estamos trabajando fuertemente el tema de ronda de negocio. Vamos a tener una ronda de negocio el 10 de septiembre de financiamiento con impacto. Se relaciona mucho lo que estaba conversando ahora último, en la última pregunta que teníamos para Giselle. Se pueden inscribir hasta el 28 de agosto, y estamos ahí a un día, en la página www.negociosconimpacto.com, si no me equivoco. Cualquier duda, consulta, nuestro correo está siempre habilitado, siempre con las puertas abiertas. Desde la Unidad de Innovación Sostenible estamos súper entusiasmados y somos unos apasionados de la innovación de triple impacto, así que vamos con todo, de esta crisis salimos juntos, y sean bienvenidos a esta jornada y a las múltiples jornadas que vamos a tener durante el segundo semestre, y atento al 2021 porque tenemos varias novedades al respecto. Así que un abrazo cariñoso para todos y cada uno de ustedes, y a seguir promoviendo la economía circular a nivel país. Muchas gracias por estar con nosotros.